Muy bien. Bueno, soy Carles Marsal, soy diseñador gráfico y artista visual de Barcelona. Y nada, aquí estamos para contar un poco pues, mi trabajo, las cosas que hago y me gustaría que os llevarais al menos algún contenido que quizá no sepáis. Es la idea un poco también de este evento, que os llevéis un poco los trucos que utilizamos cada uno también en su rama profesional. Y en mi caso, creo que como el de mis compañeros, la herramienta imprescindible es obviamente Photoshop. Yo empecé con Photoshop 6, antes dibujaba con papel y luego ya salió el tema digital y dije voy a probarlo a ver qué tal. Y desde entonces pues no he parado, lo he aplicado a ilustración, a retoque y lo que más estoy aplicando últimamente es sobre todo una vertiente del retoque, que es el matte painting, que no es muy conocido aquí en España, sino que se conoce mucho más en Estados Unidos, sobre todo porque es una disciplina que se aplica más que nada a superproducciones de Hollywood o para videojuegos o incluso también para publicidad. En cuanto al matte painting, una cosa imprescindible que yo recomiendo mucho, y es que como es una disciplina que el material base son fotografías, es muy importante tener un boceto muy bien definido. ¿Por qué? No para saber muy bien hacia dónde voy, que eso es imprescindible, sino sobre todo porque las imágenes que voy a utilizar tienen que ser las mejores posibles, no las más bonitas. Es decir, tengo que escoger muy bien ese material. Si no está bien iluminado, si no tiene lo mejor posible el color definitivo, voy a tener que trabajar mucho más después. Por eso es muy importante hacer un boceto que esté bien trabajado y bien terminado. En este caso puede ser un boceto simple como este, en el que no he tratado el tema del color. A lo mejor lo he dejado más para una decisión posterior. Pero sí que he tratado el tema de las luces. Fijaros que están las sombras definidas, están las luces definidas y tengo muy clara la estructura, la composición general. Puedo irme a bocetos más complejos, más definidos. En este caso utilicé 2 pinceles, no más. No hace falta utilizar un gran abanico de pinceles. Simplemente que los pinceles que estoy utilizando sepa cómo aprovecharlos y cómo exprimirlos. De hecho, aquí fueron 2 pinceles, básicamente uno que era muy horizontal, que va muy bien para todo lo que son terrenos. El terreno tiene una tendencia, sobre todo a nivel de profundidad, de formas horizontales. Os generará entornos más naturales, más aposentados. Y el otro pincel que utilicé, no sé si veis unos pajaritos ahí, ese es el otro pincel. Con lo cual, fijaros que prácticamente está hecho con un pincel, ¿vale? Luego también puedo llevarlo a niveles de complejidad más altos, añadir fotografía. Hay una tendencia ahora que es hacer pequeños montajes o bocetos iniciales aplicados a matte painting o simplemente a arte conceptual, que es el photobashing. El photobashing se basa en fotografía, la coloco y pinto encima para conseguir pues, lo que estoy pretendiendo. Aquí la fotografía base es el cielo y un poco el terreno base sobre el que dibujé para generar este boceto. Los bocetos, cuanto más definitivos, mucho mejor para luego escoger bien ese material. Es lo que decía al principio. Podemos dar el nivel de complejidad que queramos, pero saber muy bien hacia dónde nos vamos a dirigir. Con lo cual va a ser una inversión de tiempo, todo el tiempo que invirtamos en los bocetos. Volvamos a este proyecto que estábamos hablando aquí. En este caso, luego obviamente tenía que escoger las fotografías. Al tener el boceto ya sé muy bien qué material voy a tener que buscar. En este caso, pues un cielo más bien de tormenta. Luego busqué todo lo que es el terreno, montañas con una iluminación lo más tenue posible. Yo lo que recomiendo a mis alumnos, esto Rubén lo sabe muy bien, ¿verdad Rubén? Sí, sí. Vale. Que la iluminación sea lo más semejante posible al boceto final o que sea una iluminación muy tenue, muy neutra. Si os fijáis, estas montañas tienen una iluminación que yo luego podría modificarla fácilmente para hacer pues, que la luz venga de la derecha, de la izquierda, por detrás, da igual.
es mucho más fácil con este tipo de imágenes, mucho mejor. Obviamente también las montañas del fondo, un poco el terreno. Ya estoy buscando una cierta iluminación, al menos se ve bastante en la fotografía que tenéis arriba, en el centro. Hay una luz lateral que ya la tenía más o menos marcada. Y por último, texturas varias para luego aplicar a diferentes elementos que ahora veréis, o sea, las cúpulas, por ejemplo. Vale, ahí tengo un montaje básico, es colocar los elementos, es lo principal, recortar bien, utilizando pues, los trazados, selección rápida, podemos utilizar el perfeccionar borde para dejar los bordes perfectamente limpios. Después, añadir, todo esto está pintado, no son imágenes, esto que veis de las nubes. Pues con un pincel de nubes específico ir añadiendo esa bruma que además me ayuda a separar los planos y generar profundidad, algo que os comentaré luego. Un poco de 3D. Las bases de estas cúpulas están hechas con SketchUp de Google. Es un programa de 3D muy sencillo, muy simple, pero que me permite obtener resultados bastante buenos. Y la parte de arriba de las cúpulas, la parte redonda, está hecha íntegramente con el motor 3D de Photoshop, que está bastante bien y cada vez le podemos ir sacando mucho más jugo. Le puse un poco de textura y adaptar a nivel de color, hacer algunos cambios, pues por ejemplo en la roca, añadir más textura porque quedaba un poco sucia, y unos ajustes finales, detalles, una pequeña cúpula más, ajustar más la profundidad, un poco más de sombra por debajo para que la vista se vaya hacia arriba y así dar este proyecto por concreto por terminado. El matte painting se conoce sobre todo a nivel de crear composiciones que son paisajísticas, sobre todo. Se pueden añadir edificios, se pueden añadir naves, pero casi siempre os encontraréis que son las típicas escenas de Star Wars, que se centran en que, yo qué sé, va el personaje, se dirige con la nave no sé dónde y ¡buah!, se ve maravilloso, todo enorme, ¿no? Con el planeta de fondo, el desierto. Esas son las imágenes típicas. Pero la técnica del matte painting la podemos aplicar a muchos otros campos. Por ejemplo, a nivel de retoque o de fotocomposición. De hecho, aquí fue recortar, añadir los distintos elementos, en este caso los cojines son 3D, seguir añadiendo elementos, lo que es las telas que están colgando están dibujadas con una textura por encima. Añadir las sombras base, un poco las luces básicas y por último siempre, normalmente utilizo este orden porque es el menos invasivo y es el que te permite controlar mejor. Por último un poco de color, iluminación final y queda proyecto terminado, ¿vale? Es la misma técnica que con el matte painting pero aplicada a pues, elementos más puntuales, un plano más cerrado, no tanto de paisaje sino más de un montaje de escena. ¿Aplicado a publicidad? Bueno, pues por ejemplo, este proyecto para Mercedes-Benz, que tenía que ser promocionar este sistema que sacaron, que es el Attention Assist, que lo que hace es vigilar si el conductor pues parpadea más lento, abre mucho la boca porque está bostezando, y la idea era, mientras conduces hacia los sitios idílicos en los que estás pensando, nosotros nos preocupamos de que pues avisarte, ¿no?, si te estás durmiendo o lo que sea. Entonces era hacer distintas imágenes de sitios paradisíacos en que se viera la cara de una persona al volante. En este caso pues fue la playa, el campo, otra imagen que es pues, en el caso de submarinismo, debajo del agua o en la nieve. Cada uno de estos proyectos fueron pues, entre 50 a 60 fotografías integradas entre sí, porque son muchos elementos que tienen que hacer además una forma muy concreta y eso dificulta mucho más el proceso. A ver, la herramienta básica para mí, para hacer estos proyectos, son los pinceles, por una sencilla razón. Yo con los ajustes puedo modificar pues eso, el aspecto, ¿no?, de los elementos, o con las herramientas de selección puedo ajustar muy bien, que queden muy limpios los bordes. Pero
Si quiero obtener un resultado mucho más natural, con los pinceles adecuados conseguiré un efecto más realista. Y de hecho lo que me interesa a mí con el matte painting es precisamente eso, un aspecto lo más coherente, lo más realista posible. De hecho, yo hace muchos años que voy coleccionando pinceles, me he generado mis propios pinceles y es una colección que la podéis descargar desde aquí, desde este enlace. Vais a mi página web, sección About, abajo de todo están para descargar, los podéis utilizar sin ningún tipo de problema porque tienen licencia Creative Commons, con lo cual adelante los descargáis y los utilizáis. Encontraréis mucho material, hay de todo. Y lo que comentaba Rubén del curso que doy, pues si os interesara saber un poco más sobre esta disciplina y queréis investigar, pues podéis entrar al apartado Training y tenéis el curso de Matte Painting, que en breve será 100% online y lo podréis disfrutar cuando queráis, como en el horario que os interese y la verdad es que está funcionando muy bien. Lo que pasa es que me estoy pensando, porque está saliendo competencia y no sé yo. Bueno, ya veremos qué hago. Vale. Vamos a ver un par de proyectos. No sé por qué se ve pequeño. A ver. Supongo que es el refresco o algo. Un segundo, volveré a abrirlo. Bueno, ¿os lo estáis pasando bien? Es que estáis tan callados que... Estáis atentos. Vale, vale. Sí me gusta. Vale, ahora sí. Dejadme que abra el otro. Bueno, ahora os explicaré algunos temas que son interesantes a tener en cuenta en cualquier proyecto, sea el que sea. Más que nada porque son cosas que os ayudarán a componer mejor, a trabajar mejor, en definitiva. Vale, en este caso este proyecto utiliza pues la misma técnica, vuelve a ser la técnica del matte painting. Son varias imágenes previamente recortadas, montadas y puestas por capas, todo bien ordenadito, todo con colores si hace falta en función del plano y bien separadas. Una cosa a tener en cuenta es obviamente la composición. A la hora de componer podemos utilizar, pues ya las conocéis, la regla de los tercios o la proporción áurea. En este caso, por ejemplo, utilicé la proporción áurea para centrarme mucho en el ojo del búho principal, este que está más aquí. ¿Vale? De esa manera hacía un recorrido que iba desde esta zona de aquí, que es donde está esta chica, no sé si la veis aquí en pequeñito. Esto, la idea era sobre todo conseguir que se creara una tensión visual entre el búho más grande y la chica, con lo cual ibas siempre haciendo el juego entre el búho y la chica, dando la sensación, que era lo que yo buscaba, de que fuera como un pequeño juicio, ¿no? Como que ella está explicando algo y el búho se la está mirando a ver qué decide, si se la come, vete a saber qué. El caso es que para conseguir eso, no solo con la composición, intenté forzar mucho más esta sensación añadiendo diagonales que apoyaran esa tensión visual entre estos dos personajes. Por un lado están las miradas, que tienen que estar muy bien dirigidas. Los distintos búhos, menos los que están un poco más a su bola, la miran a ella, evidentemente el más grande también, pero apoyé esto con ciertas diagonales en la composición. Pues la rama que tenemos aquí arriba en primer plano o el árbol en el que está apoyado el búho, bueno, y el resto, ¿vale? Con esto conseguía reforzar aún más ese recurso.
Recomiendo mucho siempre, para conseguir centrar la vista del observador en un punto concreto que me interese, utilizar elementos en un primer plano que estén desenfocados, porque el ojo humano lo que tiende a hacer con esos objetos es a obviarlos, pero te centran la vista hacia un punto concreto. Por eso desenfoqué esta parte y también añadí esta pluma de aquí que hace que te olvides un poco de esta esquina. Lo mismo con las botellas que tengo aquí, ¿eh? Creas ese juego y queda mucho más bien resuelto. Por otro lado, jugar con elementos que hagan que el observador pues, juegue un poco y descubra cosas. En este caso, la pregnancia de elementos que me recuerden siempre a los búhos. Pues por ejemplo, aquí tengo una mariposa que se llama mariposa búho, precisamente, que tiene los ojos de un búho. Luego, por otro lado, está también la pluma, que tiene otra vez el ojo, el mapa mundi, que no dejan de ser dos ojos. Y aquí, por ejemplo, es un sello enmarcado en el que otra vez hay otro búho. A mí me gusta jugar un poco con esto porque el observador siempre va a descubrir cosas y siempre está mejor, es más divertido. Sobre todo si pones una foto de un viaje a Donosti con mis padres. Dije, ¿qué foto pongo aquí? Voy a chufar esto y que quedará bien. Muy bien. Una cosa importante que a veces pasa desapercibida a nivel de montaje. ¿Cómo conseguir profundidad? ¿Cómo separar elementos y que todos los distintos elementos convivan bien entre sí y queden cada uno con su propio protagonismo en la composición? Bueno, ¿veis estos dos círculos? ¿Cuál está por encima? Y el azul. ¿Y eso por qué lo tengo tan claro? Porque nosotros vemos en color. Si pongo una capa de ajuste de intensidad y le quito la saturación, ¿veis? Ya no se diferencian. Al no diferenciarse, me doy cuenta de que si solo trabajo con la luminancia, no distingo si hay dos planos que se pegan entre sí. ¿Qué pasa si yo decido un día pasar esta imagen a blanco y negro e imprimirla? Porque me apetece así. Habrá cosas que se peguen. No solo eso, sino que según qué casos en que haga una impresión con según qué calidad, se baja el rango de colores y se te pegan cosas. La recomendación que yo voy a dar siempre que vaya a hacer este tipo de trabajos es, para separar planos, poneros una capa de intensidad sin saturación y así podréis valorar bien si las separáis o no las separáis esas capas. Ahora, por ejemplo, podría crearme una capa por encima. Es que esto no. Lo voy a hacer un poco así, ¿eh? La pondré, por ejemplo, en modo sobreexposición lineal para luces. Y con un pincel como este, a ver si me deja. Vale, ahí sí que lo separo. Está hecho un poco a lo bestia, ¿eh? Ahí sí que lo veo, lo separo, ya me queda claro pues que ahora sí que está funcionando esa separación entre planos, esa separación entre elementos. Y ya cuando lo tengo listo, ya no tengo más que quitar esa capa de intensidad y ahí está separado. ¿Vale? Esto lo que estoy haciendo es utilizarlo siempre, en cualquier caso, como puede ser, por ejemplo, la chica con el libro. La chica con el libro, al tener rojos, se pega bastante fácil. Si pongo esta capa de intensidad, me doy cuenta que aún se pega más. Es mucho más marcado. Pues sería cuestión de irme a buscar en la chica, justo por debajo, hacer una capa. ¿Dónde estás? Vale. La pongo en modo
sobreexposición lineal, porque voy a pintar luz. Pondré, por ejemplo, un tono así. Vale, le bajo opacidad, por ejemplo, un 20. Ya he conseguido separar mejor a la chica simplemente apoyándome de esa capa, ¿no? Que me ha funcionado muy bien precisamente para eso. Esto lo podéis aplicar a lo que queráis. Los proyectos de Albert pues también me pueden servir para separar mejor los coches o, en este caso, para marcar mucho más la diferencia entre planos. Esto os va a garantizar mucha más profundidad, que es algo que se peca mucho en fotomontaje, en que todo se queda como pegado. Pues así lo separáis y os quedará mucho más bonito. El búho, por ejemplo. Bueno, ese búho son dos. Me interesaba un búho que estuviera apoyado como de espaldas para que se viera bien el cuerpo y luego tener la cabeza del búho águila, que se le llama. Luego modificar los ojos y ya está. Bueno, pues para unir esas dos partes simplemente fue utilizar un pincel con máscara para hacer que se pegaran bien pues, el cuello y el cuerpo de los dos búhos, ¿vale? O en el caso de la chica, ¿vale? Aquí hay distintos elementos. Pues la chica es un montaje de una chica con mochila. Le puse una avellana en la espalda, se la pinté, le puse cuernos de un escarabajo, unas hojas, una aguja, la mano de otra chica y unas hojas para lo que son los zapatos. Claro, estamos hablando de que a lo mejor es un pequeño elemento, pues para generar todo el resto estamos utilizando, vete a saber, ¿no? En este caso, pues quizá también eran unas 40, 50 imágenes, no creo que tantas, quizá 30. Pero la cuestión es encontrar esas imágenes que luego te van a garantizar que todo quede lo más coherente posible, ¿vale? Este otro proyecto, por ejemplo, aquí lo que os quiero contar el tema de las referencias. A ver, no somos expertos todos, no sabemos cómo funciona la luz en todas las circunstancias, tenemos que irlo aprendiendo. Y esto no nos lo va a enseñar ninguna escuela, porque nos estarían preparando durante años y años para tener claras todas las posibilidades. En este caso fue un proyecto en que tenía que utilizar una luz nocturna y que todo quedara bien separado, lo cual dificulta más el trabajo. Me busqué varias referencias con una luz similar. Por ejemplo, esta imagen de aquí es el planeta Naboo de Star Wars. Tenía una luz ideal para lo que estaba buscando, que era una luz que venía de una luna que estaba fuera de cuadro, con lo cual era mucho más fácil copiar la manera en que afectaba la luz a los elementos. Y también me di cuenta de que cuando estoy trabajando con este tipo de luz, rara vez hay algo que sea 100% negro. Siempre hay un punto de azul que va a hacer que no te cree mancha. Y eso también lo busqué para traducirlo en la composición. Bueno, a nivel compositivo aquí busqué dar mucho protagonismo a estos zorros gigantes, con lo cual lo mejor era bajar toda la composición, utilizando por ejemplo la regla de los tercios, que es básica en fotografía. Puse el horizonte en la línea baja y ahí dejé la casa con los zorros, pues sobre todo en el cuadro central. A partir de ahí, una lectura que fuera siempre jugando entre estos tres elementos, porque el tercer zorro queda como perdido fuera de cuadro. El zorro principal, el otro, que son los que están mirando. De hecho, nosotros siempre seguimos las miradas de los personajes en las composiciones y va muy bien para dirigir la atención también. Y ese punto de luz de la casa, que al ser tan contrastado, tan diferente, también crea un punto de atención muy potente. De esa manera me iba desde esos dos zorros a la casa y volvía, creando esa triangulación de atención que funciona muy bien en este caso. Algo que recomiendo también es trabajar con las fugas, las perspectivas,
y así marcar bien las escalas de los distintos objetos. No hacerlo tan a ojo, sino que nos podemos ayudar de estos elementos. Aquí puse 2 puntos de fuga, uno que está en las patas, sería muy por detrás, del zorro más grande, y otro que estaría fuera por la izquierda. A partir de esto me pude marcar muy bien las líneas que debía tener la casa, ¿vale? Al marcarlo de esta manera podía dar una lógica a la hora de montar esa casa, pues hacia dónde iban las fugas del techo, de la parte del suelo de la casa o incluso de la chimenea. No ponerlo de cualquier manera, sino fijaos también incluso el corte que hace por aquí la chimenea, que tenga una cierta lógica. Esto me va a ayudar siempre. No solo en el caso de la casa, que es más fácil, no deja de ser un cubo, sino también en el caso de los zorros. A ver, la idea era que eran 3 zorros del mismo tamaño, 3 adultos. No eran con crías ni diferentes tamaños, sino 3 adultos tal cual. Pues la manera más fácil era, a partir de esas fugas, marcarme un cubo que, fijaros, coincide con la línea que tenemos por arriba y por la base que tenemos por aquí. Con lo cual consigo una escala diferente, pero son proporcionales. Y eso a la vista queda mucho más dinámico, porque no son iguales, ¿vale? Y además queda lógico, te lo crees, y ayuda a que crea mucho más realismo, ¿eh? Es la idea de trabajar con esto. En el caso de la casa, pues bueno, buscar también elementos, otra vez que la iluminación sea lo más lógica posible, que las sombras se proyecten como me interesa. Fijaros en el caso del barril, ¿vale? También la luz que esté muy bien colocada. Luego lo podemos forzar, o la planta, las cajas, el saco o la chimenea que hay dentro. La chimenea exterior, utilice este trozo para ponerlo aquí. La casa, que no deja de ser una casa de camping. La rueda de carro, las plantas, el pomo o las calabazas. Lo que va a terminar de dar un ajuste realista es conseguir que las luces se comporten de acuerdo a la superficie de cada elemento. No es lo mismo iluminar la casa que iluminar el pelaje del zorro o la superficie de la montaña que tenéis aquí detrás. ¿Por qué? Porque esta superficie es mucho más plana, no va a tener tanto rebote. En el caso del pelaje, el pelo tiene una particularidad, que es tan fino que cualquier luz rebota con los distintos pelos que crean esa mata de pelo y genera como ese pequeño halo que se nota a veces. Esto es tan fácil como que recordéis una persona que está frente a una puesta de sol. Se le crea una aureola dorada y si tiene el pelo rizado ya no os digo, ¿de acuerdo? Pues es un poco lo mismo en el caso del pelo. ¿Cómo recorté esto? Pues prácticamente no lo recorté. Este pelo está añadido. Pincel de pelo y no tiene más. ¿Vale? Aquí tengo varios recursos y en este caso pues utilicé, si no recuerdo mal, aquí lo tengo, ¿vale? Este sería para lo que es hierba y para lo que es hierba con dirección, pero no deja de ser lo mismo, ¿eh? Voy a utilizarlo como pelo. Y puedo utilizar también este de aquí, que también funciona bien, ¿eh? Cada pincel le podemos dar distintas utilidades y en este caso funciona muy bien. No es una luz directa, por lo tanto, la luz de la luna también genera una luz que no es tan agresiva, es mucho más fina. Y en el caso del tejado, es una luz que va del sol, rebota con la luna, le da al tejado y si os dais cuenta vuelve a rebotar en el ojo del zorro y lo añado también en el borde del morro para que tenga más volumen y se separe del fondo. Bueno, esto no son más que consejillos y a nivel de proceso
pues siempre va a ser un poco lo mismo, es decir, buscar las distintas imágenes que me puedan ir bien para generar esa composición, irlas sumando y a fin de cuentas es siempre añadir, en todos los casos, una capa de sombras, que la podemos poner en multiplicar, una capa de luces o varias capas de luz, que las podemos poner en modo de fusión, sobreexponer color o sobreexposición lineal. Y por último, el tratamiento de color. Pues mira, vamos a verlo, por ejemplo, con el zorro de aquí. Creo que es el 2. Exacto. Bueno, en este caso lo tengo fusionado, perdón. Bueno, de todas maneras, ¿vale? Los ojos no eran adecuados. Lo que hice fue rehacerlos e ir añadiendo pues capa de color, intensidad para rebajarla, las curvas para ajustar bien las luces y por último un poco más de equilibrio de color para quitar ese tono amarillento que tenían. Esto aplicado, por ejemplo, en la casa. La casa también pues tiene los distintos elementos, que yo siempre recomiendo hacerlo por capas, separaditas, con su nombre. Las calabazas, por ejemplo. Esto sí que me interesa enseñarlo. ¿Vale? Fijaros, un poco de luz por las maderas y también en las calabazas, lo que genera más volumen otra vez, que se separen bien y la ilusión de realismo. ¿Vale? Están aquí montadas. ¿Vale? Simplemente es eso. Le puse una capa de color para igualar con el tono nocturno que pretendía. Brillo y contraste, que en este caso fue darle más contraste y rebajar un poco el brillo. Curvas para rebajar aún más esas luces. Fijaros que en las curvas puedo bajar los blancos para que no tenga una luz tan marcada, quedará mucho más oscuro, carecerá de tantos blancos y ahí tengo unas luces base prácticamente sin color y por último esta capa de aquí, que es la de sobreexposición lineal, que es con la que añado un poco de tono. Y así, elemento por elemento, es como se consigue pues algo como esto. Nada más. Muchísimas gracias.